Muy buenos días a todos los del Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Para mí es un gusto poder estar con ustedes desde la distancia. Estoy en estos momentos en Washington, D.C. y compartir algunos pensamientos que tengo sobre la relación que existe entre derechos humanos y propiedad intelectual. A este tema vamos a dedicar unos cuantos minutos, casi una hora, para reflexionar en qué puede consistir esta relación. Entonces, quisiera comenzar planteando la pregunta: ¿qué relación guardan los derechos humanos y la propiedad intelectual? Todos tendremos alguna respuesta, muchas seguramente, porque seguramente no es una sola relación, sino que hay muchos puntos de conexión entre los derechos humanos y la propiedad intelectual. Yo pienso que se podrían sintetizar en dos. El primero, los derechos humanos son fundamento de la propiedad intelectual. Y además, como todo fundamento, provee un contexto. Además, también podríamos decir que constituyen un límite a ciertas facultades que la propiedad intelectual proporciona a los titulares, por ejemplo. A la vez llegan a ser ciertos derechos de la audiencia en general, del público o de los usuarios, que constituyen límites a la propiedad intelectual, las dos caras de la moneda. Bien, centrémonos en esta parte primera de fundamento. Cuando se discutió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se intentó introducir ahí, como derecho humano, todo el tema de propiedad intelectual. Hubieron muchas propuestas muy extensas, la mayoría, y ninguna de esas cuajó. Y a la final quedaron unas pocas líneas que las encontramos en el artículo 26. Las propuestas más largas tenían que ver también con el tema de patentes, el de las patentes como derecho humano, eso no cuajó, y otras cosas más. En cuanto a lo que quedó, lo podemos leer y seguramente lo sabemos de memoria, ¿no? Artículo 26. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida, en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Bien. Esto incluye el derecho de patentes, no claramente. Y esta es una primera idea que puede ser bastante de fondo, ¿no? Pueden haber muchos sistemas de remunerar a los autores y a los que inventan cosas para el progreso científico y progreso de la sociedad. Aquí se pone el derecho, todos los acentos en el público, el derecho a participar del progreso científico. Bien, el sistema de patentes es una forma de remunerar, no es el único. Bien, se ha dejado amplio en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo inciso. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Aquí ya en cambio se ponen los acentos en los que producen, ¿no? Parecería que sobre todo se habla de copyright y de derechos de autor, como saben, tienen sus diferencias, ¿no? Y sus semejanzas también. Pero se habla también de todas las producciones científicas, con lo cual hay un reconocimiento aquí ya más explícito
Y la verdad es que si uno mira toda la propiedad intelectual y lo compara con el tema de los derechos de propiedad y con estos más específicos, uno se da cuenta que efectivamente hay un fundamento humano, ¿no? El fundamento, bueno, primero, de la libertad de creatividad, de la libertad de investigación, de la libertad de producción, de derechos culturales, como que son la base de toda la propiedad intelectual y la justifican un poco como derecho humano. Pero además le dan un contexto en toda la relación de derechos humanos que hay. Como saben, todos los derechos humanos están intrínsecamente vinculados y cada uno ayuda a entenderse según el otro, ¿no? Hay esa interdependencia entre los derechos humanos que vale la pena tomar en cuenta. Y esta primera parte, quizás la más extensa de mi exposición, la voy a dedicar a eso, a intentar entender dónde se encuentra la propiedad intelectual dentro del sistema de derechos humanos relacionados con, yo diría, con la comunicación. Es el link que yo hago para ver dónde se encuentra. Puede llamar la atención a alguno y esa es mi propuesta. Se puede compartir o no, este es mi esquema, ¿no? El fundamento, el contexto propio de la comunicación. Porque no hay propiedad intelectual sin comunicación. No sé si se han dado cuenta de esto. No hay posible propiedad intelectual, copyright, derechos de autor, si una persona no puede transmitir la información a otro, la que ha creado, la que tiene esa originalidad. También en el tema de patentes. No puedo yo registrar una patente si yo no proporciono una información relacionada con un invento que pueda ser reproducible y que tenga consecuencias en el mercado, etcétera, ¿no? Que se pueda vender, dicho en palabras muy sencillas, ¿no? Ustedes saben todos los requisitos para que haya patentes o modelos de utilidad u otras cosas, diseños industriales y estas cosas, ¿no? Bueno, hace falta, todo necesita un acto de comunicación. Y es que es intrínseco a la propiedad intelectual la comunicación. ¿Qué necesitamos para que haya una comunicación? ¿Qué elementos necesitamos? Ustedes ya los están pensando, algunos los habremos aprendido en el colegio, que para una comunicación primero hace falta un emisor que transmita un mensaje a un receptor. Unos sujetos y un mensaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguramente alguno estará pensando en el medio, ¿no? Efectivamente, necesitamos un medio. Puede ser un celular, un teléfono convencional, un email. ¿Qué más necesitamos para que exista una comunicación? Piensen. Un contexto. Un contexto donde esa comunicación se dé. Porque no es lo mismo, por ejemplo, estar conversando en la estación de un metro que en la oficina a puerta cerrada, que en la playa mientras uno camina con un amigo. Los principios, los estándares de derechos humanos son más altos o más bajos dependiendo del contexto. Ya lo veremos y veremos la consecuencia que existe para la propiedad intelectual. Finalmente, un feedback, ¿no? También, porque una comunicación es, bueno, hay de una vía y de dos vías, ¿no? Pero en el fondo la acción misma de comunicar sería un elemento. Y ahora sí, finalmente, el fin. Al final ponemos el fin, pero es lo primero en la intención y lo último en la ejecución.
¿Por qué llamamos? ¿Por qué escribimos una novela? ¿Por qué redactamos un informe de un research? Bien, efectivamente, por un fin muy concreto, ¿no? El fin es importante, el fin es muy importante. Los filósofos, yo soy un poco filósofo, pero los filósofos clásicos dicen, finis causa causarum est. El fin es la causa de las causas, es lo que hace que todo se organice de una manera determinada. Y esto es justamente lo que vemos aquí. En las comunicaciones, el fin es determinante. Puestos ya en resumen todos los elementos de la comunicación, podemos decir que son estos, ¿no? Algunas personas sí que añaden, no, también el código, el canal, el modo, el código en que se transmite la comunicación. Sí, puede ser código IP, o puede ser análogo, o puede ser, bueno, muchas. Pero los tratadistas del derecho de la comunicación, un poco todo eso lo simplifican y lo ponen dentro de las consideraciones del medio. Muy bien. Esto es un acto de comunicación y vamos a analizar cada uno de estos elementos para mostrar qué influencia tiene cada uno de estos elementos y los derechos humanos relacionados con cada uno de estos elementos con la propiedad intelectual. Pero quizás para meterlos a ustedes en el tema para que vean lo que entiendo, voy a comenzar con el último elemento. Esto es la acción de informar. Ahí vemos las flechas que se mueven. La acción de informar. La acción de informar no es solo una, son varias. Primero, para informar tengo que tener información. Tengo que poseer la información. Nadie da lo que no tiene. ¿Sí? Segundo, una vez tengo la información, puedo difundirla. Puedo transmitirla a otro. Tercero, para difundirla tiene que haber alguien que la reciba. Si no, sería hablar al viento sin que nadie me escuche. Y eso no sería un acto de comunicación. Sería una perorata en la playa, pero no un acto de comunicación. Y finalmente, todo esto apunta a algo más alto. Todos los actos de información del ser humano apuntan al diálogo. Un diálogo. Y esto, que se dice rápido, es profundo. Porque toda la comunicación, si no tiene por fin el diálogo, carece de sentido. Carece de sentido. Ese es como el fin último de la comunicación. Si no hay diálogo, efectivamente, si solo es transmisión en una vía, bien, no es una comunicación muy humana. Es prácticamente como una comunicación casi como entre ordenadores. El diálogo es el fin antropológico y el fin más alto que toda comunicación puede tener. Esto vale la pena también pensarlo, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en copyright, ¿no? Efectivamente, es un diálogo que se establece con sus estándares, pero es un diálogo, efectivamente, entre un autor y muchas generaciones. Bien, esto es más filosófico. ¿Por qué pongo estas 4 acciones? Porque dentro de la comunicación podemos encontrar que hay varias partes del derecho que encajan muy bien. La posesión de información justamente es, por ejemplo, los secretos, ¿no? Todo el derecho de secretos, yo tengo un libro sobre el derecho de secretos publicado en Temis, justamente se basa en eso, en poseer la información de una forma más exclusiva, más privada, más íntima a veces, y ahí se entiende, efectivamente, uno pone los secretos en su contexto. Los signos distintivos son signos que nos distinguen, que los poseemos
y que en el público nos distingue, efectivamente, ¿no? El patrimonio moral, la identidad, el derecho a la identidad, los rasgos que tenemos, la forma de cocinar la gallina, yo qué sé, efectivamente, ¿no? El cucú en Kenia es parte de la identidad de las culturas, diferentes tribus de Kenia, ¿no? 43, 44 que hay allí. Bien, eso es parte de la identidad de cada uno, es la información que uno posee, también la información genética, efectivamente es posesión de información, que tiene sus repercusiones todo esto en la propiedad intelectual, son partes de la propiedad intelectual, ¿no? El almacenamiento de la información, todo el derecho de bases de datos, que es, a veces se lo vincula con una parte, ahora como que está teniendo una autonomía propia, esa parte del derecho, bueno, pues efectivamente es también parte de la posesión de información. En la difusión de la información tenemos la libertad de expresión, los derechos de la comunicación, el derecho a comunicar, por ejemplo, ciencia, noticias, historia y publicidad, es muy distinto cada uno de estos campos. Es muy distinto. Es decir, una persona que está investigando, que está sacando sus primeras hipótesis, no puede presentar las hipótesis como si fuera teoría. La teoría, en todo el proceso de la investigación, es algo más asegurado. Y no puede presentar la teoría como cosas confirmadas, ¿no? Es pura teoría, ¿no? Una teoría todavía necesita de una última confirmación. En la ciencia, ¿esto qué refleja? Bueno, efectivamente, cómo se deben presentar las investigaciones. También ante las oficinas que aprueban los registros de patentes, ¿no? Pero también ante el público general. Las noticias, hay diferentes noticias, diferentes grados de exigencia de contextualidad, veracidad y todo eso. Lo veremos más adelante. La historia, cómo se la presenta, y hay un grado de exigencia mayor de veracidad, efectivamente, porque ya ha pasado más tiempo. Al periodista se le puede perdonar que no informe con toda la precisión del caso porque acaba de llegar a la escena del crimen, por ejemplo, ¿no? Pero al historiador se le exige más. Y al juez se le exige la veracidad con toda la fuerza posible, ¿no? Efectivamente, porque si se equivoca es error judicial y él tiene que pagar incluso personalmente, probablemente, ¿no? El Estado pagará también. En fin, la publicidad también, ya hablaremos de eso. La creación de la forma. La creación de la forma, aquí estamos en una nueva, la adquisición de la información. ¿Cómo se adquiere? Pues primero, si no existías, con la creación de la forma original, artística, técnica. Eso es como el primer acto de muchas comunicaciones, ¿no? Se me ocurrió una idea, y si me ocurrió la idea y después puedo difundir, ya la poseo y la puedo difundir, ¿no? A veces simplemente porque lo recibimos de otras personas, por comunicación. Ahí está todo el derecho a la investigación. Y en el derecho a la investigación, que tiene que ver con la propiedad intelectual también, ¿no? Como ustedes saben muy bien, aquí no entro a los detalles que ustedes ya conocen, sino trato de ofrecer algo nuevo. El derecho a la investigación tiene sus regulaciones, tanto jurídicas como éticas. Se puede matar todo animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, los que se dedican a la moral de la investigación dicen, no se puede matar ni siquiera para investigación. Tiene que haber una causa justa y una serie de condiciones que poco a poco, primero aparecen en los libros de derecho de moral, después aparecen en algún fallo de las Cortes de Derechos Humanos y después ya en los libros de todo, ¿no? La investigación tiene hoy por hoy muchos límites éticos, jurídicos y muchos estándares de derechos humanos. Bien, el derecho al acceso de la información. Bien, efectivamente ese es otro, ¿no? Así adquiero yo la información que está en poder del sector público.
porque en una democracia el principio que debe imperar es la transparencia. El derecho a la educación es otra forma en la educación de adquirir información. Una información que muchas veces es más profunda, no es solo información, sino que es formación también, ¿no? Pero información y educación, todos tienen que ver con la forma. Una forma que adquirimos tanto intelectualmente como en toda nuestro actuar, nuestra forma de ser, eso es la educación, ¿no? El derecho procesal, no sé si han pensado, todo el proceso tiene como fin descubrir la verdad de, por ejemplo, si hubo delito o no hubo delito, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Como se dan cuenta, hay muchas cosas girando atrás de los actos de comunicación. El derecho procesal tiene la finalidad de buscar una información concreta. Y por eso hay testigos, y por eso hay pruebas, y por eso hay alegatos, en fin. No entraremos a eso. Pero me parece que este primer esquema les muestra muy bien cómo la propiedad intelectual está intrínsecamente metida en la comunicación. Y todos los derechos humanos relacionados con la comunicación van a influir decisivamente como fundamento, como contexto y como límite de la propiedad intelectual. Muy bien. Después de haber visto la primera acción, pasemos a ver el fin de la comunicación. Fin de la comunicación. Recordemos una vez más el dictum filosófico, causa causar est finis. El fin es la causa de las causas. Digo, por el fin es que se transmite la información o por el que se hace todo, ¿no? Por el fin es que utilizamos un celular y no utilizamos caballo para ir digo, el celular es más rápido, ¿no? Y yo lo que me interesa es transmitir esa información rápido, ¿no? Y por eso hago una llamada y no voy a caballo a la casa del otro a transmitir la información. ¿Cuáles son los fines de la comunicación? ¿Por qué ustedes se comunican? Piensen en esta película, Matrix. En un momento dado, a Neo le presentan 2 píldoras. Le dicen, ¿cuál quiere? Bueno, pues se lo dicen en un lenguaje, ¿no? Las 2 son verdad, pero esta es la realidad. En fin, la otra es más engaño. ¿Cómo se dan cuenta? Igual toma él, pues la verdad, la realidad, ¿no? Aunque sea dolorosa. Si a nosotros nos hacen una pregunta, bueno, ¿quieres que te diga realmente la verdad? Nadie va a decir, no, yo no quiero que me digas la verdad. Quizás en algún caso muy excepcional podría ser, ¿no? Pero todo el mundo cuando se comunica quiere conocer la verdad. A tal punto que si sabe que el otro es que le está engañando, pues deja de conversar. ¿Sabes qué? No me interesa. No me interesa seguir conversando contigo. Hoy por hoy hay mucho relativismo, ¿no? Dicen, no, esta es tu verdad, mi verdad. Pero al final no hay tanta relatividad en la práctica. Porque digo, si sé que el otro me está engañando, pues no le paro atención. Si sé que el reportero me está diciendo noticias falsas, lo critico y le digo, este no sabe nada, esto es un abuso, ¿no? Y hay partes en el derecho donde la verdad es incuestionada. En el derecho de la publicidad, si tú dices que esta computadora que está vendiendo tiene tal velocidad, 3.51 GHz, y realmente tenía 3.50 GHz, me has mentido y vas a juicio y vas a pagar. No, es que cada uno tiene su verdad. No, en derecho de la publicidad no hay relativismos. Se exige la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad.
Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Hay una cantidad de consideraciones alrededor de la verdad que es muy interesante. En el derecho de patentes, ¿no? Efectivamente, si uno dice, he descubierto esto y este es el proceso, efectivamente, uno tiene que decir la verdad. Ahí ya no hay tampoco relativismo, ¿no? Porque a uno le pueden demostrar usted se ha equivocado. Con ese proceso no se inventa. Un proceso muy famoso aquí en Estados Unidos de alguien que dijo, él publicó un paper, ¿no? Cómo hacer una bomba atómica en el patio de tu casa, ¿no? Y fue súper controversial, ¿no? A la final, porque decía, bueno, aquí ahora hay el mismo problema con las armas que se están imprimiendo, porque no se pueden registrar, no saben bien, es un problemón. El gobierno no puede seguir quién tiene armas, ¿no? Bien, pero se demostró con ese paper que el proceso que había dicho que no se puede realizar en el patio de la casa, ¿no? Y bien, efectivamente, son límites, ¿no? Poner en riesgo, en estos dos casos, a la población sin seguir los controles, pero bueno, ahí no se dijeron la verdad. En el primer caso, ahora es más complicado el segundo caso con las armas, de imprimir pistolas, de imprimir balas, de imprimir tantas cosas, ¿no? En impresoras 3D. Sin embargo, el fin de la comunicación no es solo la verdad. A veces vemos películas para descansar. Vamos a safaris y nos dicen cosas interesantes solo porque son bellas. Si fueran realmente pesadas y esas cosas no veríamos. Cambiamos de canal, ¿no? Eso no nos gusta, ¿no? Eso no nos gusta. Yo lo que quiero ahora es descansar. Otro fin de la comunicación es la belleza. Efectivamente, muchas veces uno está con la persona que ama, quizás sin decir muchas palabras, simplemente porque quizás ni sabemos bien cómo expresarlo, ¿no? Porque es bello, ¿no? Hasta una comunicación sin palabras es bella, ¿no? Por la belleza misma, ¿no? Es un diálogo de belleza. Bien, esto es interesante. Veremos las repercusiones que tienen para el derecho, pero me interesa hacer unas preguntas antes. ¿Qué es la belleza? Es difícil lo que es la belleza. San Agustín decía, la belleza es lo difícil. Es difícil de contestar, no se puede contestar fácilmente. Hay muchas otras cosas que han tenido mejores respuestas de los trascendentales. Dicen que los trascendentales son la verdad, el bien y la belleza. Los principales, hay otros no. Esto es muy filosófico y los primeros se han podido contestar y la belleza, hay demasiadas definiciones y no hay mucho acuerdo ahí. La belleza, como decía San Agustín, es lo difícil. Pero él decía otra cosa muy interesante, ¿no? Yo no sé lo que es la belleza, pero cuando veo algo bello, sé que es bella, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Las verdades más evidentes son difíciles de definir. No voy a entrar aquí a toda la clase, tengo algunas cosas publicadas sobre la belleza y en YouTube y en artículos de filosofía pesada. Si quieren, se los mando, me escriben al email y encantado se los mando. Pero quería poner otra pregunta aquí. Es algo relativo. De esto depende mucho, varias consecuencias para el derecho. Conferencia. Es algo relativo. Entonces, podríamos decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo bello es bello para todo el mundo?
cuando pregunto esto a otros públicos siempre me dicen, sí, es relativo, porque la que a mí me gusta, a otro no le gusta. Voltaire decía, ¿no? El ideal de belleza de un sapo es una rana. Con lo cual, parecería que la belleza es relativa, ¿no? En la belleza es interesante, no hay escépticos, ¿no? En la verdad hay escépticos y dicen, no, no se puede conocer la verdad, hay muchos escépticos, ¿no? Pero en la belleza no, porque todo el mundo sabe que existen cosas bellas. Pero todo el mundo piensa que es relativo, es lo más común al menos, ¿no? Y por eso quería poner unos ejemplos, ¿no? Seguro habrán visto algunas de estas películas. Piensen en la que más les gusta, la que más les ha gustado, de las que más les han gustado. Piensen cualquiera y díganme si se cumple o no la regla principal del drama que Aristóteles escribió 4 siglos antes de Cristo y que los guionistas profesionales de Hollywood estudian la poética de Aristóteles y las reglas del drama y saben cómo incrementar la tensión y la tensión y otras cosas más. Esto es muy conocido por los expertos de guiones de películas. Aristóteles decía que un buen drama tiene que tener como primera regla la transformación del personaje. El personaje que comienza la película, el drama o el libro, la novela, tiene que cambiar, tiene que transformarse y ser muy distinto al final. Y eso es un buen drama. Y una buena película es eso, ¿no? Todos los superhéroes comienzan siendo un don nadie en la película y después al final tienen los honores del imperio Luke Skywalker. O llega a ser Spider-Man, llega a tener grandes poderes. Y la transformación más fuerte es la muerte, ¿no? Del personaje. Digo, con la muerte es muy fácil hacer dramas, es muy fácil, efectivamente. Es muy difícil hacer una película débil, por decirlo así. Sí que las hay, pero es más fácil porque la transformación es muy profunda. Entonces, si ya escogieron su película favorita, no sé, díganme si hay transformación del personaje o no. Al menos vemos que hay una regla que no es relativa. Pasemos a otro arte, ¿no? La pintura. Hay mucha gente que estudia, los artistas estudian, ¿no? Estudian la proporción divina o proporción áurea. Digo, si uno pone esa proporción, las cosas suelen ser equilibradas. Suele gustar el punto de fuga. Eso da una sensación de profundidad. Esto se dieron cuenta hace un poco más de 1000 años, de que hay un punto de fuga donde todas las líneas convergen y que es lo que da profundidad. Aquí lo vemos también en el molino, ese punto de fuga muy sencillo, ¿no? La línea del horizonte, ya explicaremos qué es eso. Los colores, sí. Entonces, si uno no puede, cuando uno va a escoger ropa, no puede coger cualquier ropa. Uno escoge siempre cosas que combinen. ¿Qué significa? Que estén dentro de una gama de colores, ¿no? Y entonces, si abren el Word, ahí tienen la gama de colores. La primera fila combina toda completa, la última fila también. Si uno coge un color de la última fila y de la primera fila, probablemente no combina mucho. Entonces, es bien interesante. Si quieren vestirse bien, abran el Word y vean todos los colores. Y ahí verán cómo combinar la ropa. En fin, esto lo estudian mucho los artistas, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, tiene muy presente la línea, el punto de fuga y la línea del horizonte, ¿no? Esto ya es muy técnico y por eso es equilibrado y por eso es un masterpiece que todo el mundo visita desde entonces. Las composiciones en la fotografía, pasamos a otro arte, ¿no? Si uno tiene estas composiciones en la fotografía, normalmente son equilibradas y bellas. Esto es interesante. Equilibradas y gustan a la persona. Si uno tiene cualquier otra cosa, quizás uno dice, bueno, está bien, pero no es la foto que va a ganar el premio, desde luego, ¿no? A mí me encanta la fotografía. Bueno, estos son fotografías de mis safaris por África. Estos son hipopótamos,
Aquí ven muy bien el punto de fuga y la línea del horizonte. Las barcas, no me entretendré esto. Esta es una composición triangular, como se dan cuenta, ¿no? Efectivamente, aquí está el triángulo y uno dice efectivamente, al menos está bien balanceado, ¿no? Esta es otra composición de línea baja, que es muy típica, que ayuda mucho a hacer presentaciones en PowerPoint, pero suele gustar. ¿Por qué suele gustar? Porque es una composición típica. Aquí no estoy inventando el agua tibia, simplemente cojo una técnica que se ha utilizado y suelen salir cosas simpáticas. La misma técnica aquí con un búfalo de la sabana africana, enormes estos animales, muy agresivos. Y esta es otra, la línea del horizonte. La línea del horizonte no es solo lo que está detrás, sino es lo que está siempre a la altura de nuestros ojos. Aquí bajé, ese palo era de menos de 1 metro, para que la línea del horizonte esté ahí y no me quede en otro lugar, tuve que irme al suelo yo, efectivamente, y tomarlo, una foto más o menos como está tomando esta señorita la foto, más o menos tuve que tomarla así la foto. Y la tomé a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque para los fotógrafos a las 6 de la mañana en Ecuador algo a las 6 de la tarde más o menos, es la golden hour. Es la hora donde hay la mejor luz. Este es de un chita, que lo tomé también a las 6:30 de la mañana, donde el sol pega de una manera determinada que permite unas sombras, por ejemplo, detrás de la cara del chita, y unos reflejos y todo con una calidez, luz cálida, ¿no? Con lo cual, si uno toma fotos a la en la hora de la golden hour, pues salen bien. Ya se dan cuenta, mira, ya les he explicado algunos artes, cine, fotografía, pintura, y se dan cuenta que los que se dedican a eso estudian muchísimo. Reglas que no son relativas. Todo el mundo se da cuenta que bien, si me salto esto, puedo decir que es postmodernismo, pero probablemente no será una masterpiece. Sí. Bien, hay mucho de objetivo. Las personas, los filósofos suelen decir que al menos las características de lo bello son 3, y esto sí que hay más acuerdo, ¿no? Hay una cierta armonía, una cierta claridad y una integridad. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer fea y una mujer bella? Muchas veces 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro no más de ceja, ¿no? De nariz, de orejas, ¿no? Sí, falta de armonía. Algo que no se entiende para nada, algo que es totalmente oscuro, pues no es bello, ¿no? Una pantalla negra, una conferencia donde ustedes no me escuchan, falta de claridad, no es bella, apagan y se van ustedes, ¿no? O un cuadro totalmente negro no es bello, a menos que me lo expliquen. Yo he visto muchos cuadros que son totalmente negros. En el Louvre, aquí en Washington, acabo de ver uno hace poco, esto era en el Museo de Arte Moderno, y ahí eran varios cuadros negros, y entonces a uno le ponían unos títulos que le daban una cierta claridad, ¿no? Y entonces decía, el más pequeño efectivamente era, lo que sé, el caos comenzando, y el otro el caos, ya no me acuerdo exactamente los títulos. Y con los títulos hay algo de claridad de qué significa. Pero si uno solo ve una pared negra, dice, bueno, ok, no es para estar en un museo, ¿no? Tiene que tener algún sentido. Y la integridad, ¿cómo pintan los monstruos? Bueno, le falta un brazo, le falta un pulmón, le falta lo que sea, ¿no? Efectivamente. Esos son los zombies. Un filósofo dice también que la belleza congrega. Detrás de la Mona Lisa, en el Louvre,
siempre hay muchísima gente en esa sala. En otras salas hay menos. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque la belleza debe de permanecer. No todo es igualmente bello, aunque piense que uno es relativo. Por eso hay ciertas instituciones que dicen, vamos a declarar esto patrimonio de la humanidad. Vamos a declarar esto patrimonio de la ciudad. No cualquier casa es patrimonio de la ciudad. Las casas más bellas y que tienen quizás cierta historia. Esos son patrimonio de la ciudad. Y hay de uno si le declaran su casa patrimonio de la ciudad. Porque el día en que uno quiera cambiar, poner un baño, cambiar las paredes y todo esto, dicen, no, lo bello tiene que permanecer. Y no puede, porque efectivamente hay limitaciones a la creación por temas culturales. Hay muchas limitaciones y, por ejemplo, en las guerras se puede bombardear mucho, pero no los patrimonios de la ciudad, sí, porque eso tiene que permanecer. Y si se bombardea es delito de guerra. Efectivamente, ahora que tenemos tan presente una guerra en Europa, una pena, hay que rezar por todo eso. Bien, habría que decir esto, ¿no? Todas las leyes del patrimonio cultural influyen en la propiedad intelectual como límites. No puedo crear y destruir el patrimonio, ¿no? Es una pena porque muchas veces sí que se destruyen cosas que han sido declaradas patrimonio o que tienen una belleza determinada y bien, hay una especie de profanación de lo bello, ¿no? Que yo qué sé, yo he visto catedrales convertidas en discotecas, ¿no? En Europa. Ya esa onda ha pasado mucho y ya la gente está volviendo atrás, pero hace unos años era como la moda, ¿no? Destruir estas cosas y cambiarles de sentido, ¿no? Bien, sí, ¿y por qué no creamos lo mismo pero en otros senos, ¿no? Lo bello tiene que permanecer, ¿no? El derecho a la cultura, ¿no? Una vez más, ¿no? Bien. Pasemos a hablar de otro elemento, del emisor y el receptor. En el emisor, en todos ellos hay principios del derecho a la comunicación, de la centralidad de la persona. En toda comunicación, eso es lo importante, ¿no? También en todo experimento, en toda patente, lo primero es la persona, ¿no? Por eso hay patentes que no se pueden registrar. Digo, que atenten a la salud de las personas o que hayan sido fruto de investigaciones ilícitas, bien, efectivamente, la orientación de las comunicaciones al bien común, cómo producir la forma, la información, los resultados, pues también lo mismo, ¿no? Todo esto, estos estándares de derechos humanos constituyen limitantes a la propiedad intelectual. Principio de comunicación de tolerancia también, quizás aplica menos a la propiedad intelectual, algo así, de responsabilidad informativa, de responsabilidad de quienes investigan, de quienes escriben también, ¿no? Y principio de precaución del receptor. Si vamos a informar, por ejemplo, a niños, bien, efectivamente, no se puede hacer eso, ¿no? Si no se puede informar todo, ¿no? Tiene que ser un mensaje apropiado a sus circunstancias, ¿no? Digo, hoy por hoy es lamentable porque el derecho de los niños, de los menores, ha venido a menos en muchos países y les enseñan todo lo que los padres no quisieran que les enseñen. Pero, y la voluntad de los padres cuenta muy poco. Hay que rescatar la voluntad de los padres. No quiero fijar ningún estándar aquí, pero sí que están más fijados antes y hoy por hoy les enseñan cantidad de cosas que sus padres no quisieran que les enseñen. Y los colegios y estas cosas son solo una ayuda a los padres. No son los sustitutos de los padres, los que tienen el derecho a imponer ninguna ideología. Bien. Pasamos entonces a ver el medio. El medio también tiene sus cosas. Yo solo hablaré de una cosa que ha sonado mucho en Ecuador, que es el control
de los monopolios de comunicación, que no haya una sola fuente, que sea plural, eso está en nuestra Constitución, en el Ecuador. Pero también ha habido alguna ley, la ley de comunicación, orgánica de comunicación, que ha tratado un poco del tema y se han puesto algunas medidas. Bien, efectivamente, ¿quién tiene derecho a producir y difundir? Bueno, eso en la propiedad intelectual está claro que todo el mundo, ¿no? Pero en la práctica hay muchas medidas que dicen, no, tú no tienes derecho a tener todo el monopolio y otras personas que están cuya voz está apagada, bueno, tienen un especial derecho a difundir, ¿no? De alguna manera determinada. Hay muchas cosas detrás de cada uno, yo solo estoy poniendo el contexto. Por ejemplo, también a tener un espacio en todas las voces, si hay un monopolio estatal de las comunicaciones, a que todas las voces tengan espacio en eso. Si hay muchos canales es distinto, ¿no? Estoy poniendo yo solo el contexto, ¿no? El mensaje. El mensaje tiene sus principios. El principio de veracidad, ya lo hemos visto, ¿no? El principio de objetividad y contextualidad, transmitirlas en su contexto. De relevancia, hay que transmitir la información que sea relevante, efectivamente coherente, de una manera auténtica y plural. El principio de belleza, con una cierta belleza. El principio de integridad, de oportunidad. No podemos informar las noticias. Yo, Lucio Gutiérrez, no. Eso no es noticia. En el noticiero de hoy no debería de salir eso, no es oportuno. De claridad y precisión, y el principio de honestidad, ¿no? Efectivamente, las informaciones tienen que ser honestas con todo el mundo, y en sí mismas honestas, no destruir, sino construir. Eso tiene que ver con una cantidad de derechos que lo veremos al final. Muy bien. Estos principios aplican a veces más a unos mensajes que a otros, dependiendo sobre todo del contexto de la comunicación, que es el quinto elemento. Contextos pueden haber muchos: la playa, la oficina, la puerta cerrada, la puerta abierta, la estación del metro. Bien. Esto es muy interesante porque cada contexto nos pone un nivel de estándares distintos de exigencia. Hay que decir la verdad, solo la verdad y siempre la verdad. Bueno, mientras caminamos en la playa, pues es más relajado cuando hablamos con un amigo. Podemos hablar ya, digo, un poco de lo que primero se nos viene a la mente, sin mucha. Pero el juez que va a fallar sobre si esa persona es culpable y merece cadena perpetua, bueno, ese tiene que decir la verdad. Ahí sí, no hay solo, bueno, es lo primero que se me vino a la cabeza, no. No, es distinto, ¿no? Incluso puede haber contextos donde generalmente se pide que se diga la verdad, pero puede haber contextos en que sea posible la falsedad. Bien, aquí hay muchos temas históricos, morales que podría comentar, pero digo, hay mucha teoría, pero por ejemplo, si estamos escondiendo judíos en la Segunda Guerra Mundial y la Gestapo nos pregunta, ¿tiene judíos? No le vamos a decir, yo tengo que decir la verdad, sí. No. Bien, hay que decirle no de frente. Si nos preguntan a nosotros como abogados por secretos que nuestro cliente nos ha confiado, no podemos decir, no, yo sí los conozco, pero no puedo decírtelo. No, digo, ahí el otro no tiene derecho a saber, ¿no? Un ejemplo más sencillo, ¿no? Un juego de cartas. Un juego de cartas 21, donde uno, o póker, donde uno juega a engañar al otro. Si el otro le pregunta, ¿tienes as? No lo tiene que decir, no, los 10 mandamientos, no. Me dicen que hay que decir siempre la verdad, no. ¿Por qué? Porque ese juego presupone la falsedad. ¿Qué es mentir para los 10 mandamientos? Es decir, lo contrario a lo que uno piensa,
cuando hay que decirlo, cuando hay que decir la verdad, ¿sí? En los contextos comunicativos de verdad presupuesto. Esto es lo que dice un sacerdote moralista, Ronheimer, judío, además de raza judía. Esto, digo, tendría que explicar más de historia, de cómo ha evolucionado la teoría moral sobre la verdad y la mentira, para explicarlo un poco más. Pero me parece que la salida que actualmente se da a eso es genial y sirve mucho para el mundo del derecho. Esto es nuevo, los contextos comunicativos, para entenderlos. Y efectivamente, y uno se da cuenta en la propiedad industrial, especialmente en el derecho de patentes, se exige más el principio de veracidad, de precisión, de claridad, de coherencia, y menos otros principios. El de belleza se exige poco. En el copyright, quizás algo más el de belleza. En el arte se exige más. En los contextos, digo, ¿qué es lo que va a ir en un museo? No cualquier cosa. A veces cualquier cosa aparece ahí porque no hay más. Pero generalmente se estudian, los expertos en arte estudian qué puede ir en un museo, ¿no? Y generalmente hay una coincidencia muy grande. Este cuadro es un masterpiece, porque hay gente que tiene el feeling y los estudios y todo para ponerlo, ¿no? No todo es relativo. Pero en el copyright al menos se exige originalidad, efectivamente. Es un contexto donde se exigen no la verdad, pero los otros principios más. ¿Cuál es la idea aquí? Cada contexto tiene un nivel de exigencia de ciertos principios que priman y otros que menos. Pero son los principios que hemos visto antes, ¿no? Los principios del mensaje y los principios de los sujetos de la comunicación. Igual también hay un contexto público y privado. Y esto influye muchísimo, ¿no? ¿Puedo yo fotografiar a alguien que camina en la calle? ¿Tengo derecho a eso? Muchos fallos de cortes de derechos humanos nos dicen varias cosas. Esto es interesantísimo. Quizás ustedes ya conocen la respuesta, ¿no? Si estoy en un noticiero y la persona que camina es solo parte accidental, que está caminando detrás, sí puedo. Si estoy en el cine filmando y la persona también es parte accidental, ahí tengo que pagar, y eso no puedo publicar. El contexto informativo influye en cómo se determinan los derechos de propiedad intelectual para el noticiero, para una película, para el cine. Y bien, con eso hemos terminado la parte del contexto. Quería decir solo una palabra sobre los límites subjetivos que ofrecen los derechos humanos a la propiedad intelectual. Límites subjetivos. ¿Qué derechos humanos representan un límite a la comunicación? Derechos subjetivos, por eso les llamamos subjetivos, del sujeto. Y entonces, ¿qué derechos pueden aparecer ahí? Pues muchos, ¿no? El derecho a la privacidad, el honor, la fama, reputación, el derecho a la cultura ya hemos hablado, el derecho de los menores también hemos hablado, el derecho a la paz, efectivamente, cómo se transmite en noticias los mensajes terroristas, ¿no? Porque se pueden hacer el juego los terroristas, ¿no? Ellos para qué hacen el caos, ¿no? Para infundir el miedo. Y los noticieros no pueden colaborar con ellos, serían coautores del acto terrorista, infundiendo miedo a la población. Entonces, hay muchos estándares de cómo se transmiten los mensajes terroristas en la televisión y en los medios de comunicación. El tema de no discriminación, de no violencia, de todos esos podríamos hablar muchísimo, ¿no? Bien. ¿Es la violencia? Bueno, esto es complicado, ¿no? Todos estos representan límites a la propiedad intelectual. Sí, yo puedo tener incluso, yo qué sé, en mi poder una obra con el copyright, pero hay cosas que no puedo publicar. Digo, sí, la novela la escribí, pero ahí develo cantidad de secretos de las personas, derecho a la privacidad, ¿no? No lo puedo publicar porque, digo, aunque tenga el copyright, ¿no?
los derechos de autor. Otras cosas demasiado violentas, ¿no? Aquí hay muchos estándares. En Estados Unidos es un estándar, en Europa es otro, en Latinoamérica no es claro cuál es el estándar de la violencia. Bueno, la violencia no es claro el estándar de mucho. Es la violencia, destruirles el monitor de esta manera. Bien. Desde luego la violencia, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Que es el uso de la fuerza física de una forma intensa, inapropiada, destruyendo algo hermoso y de una forma sangrienta, ¿no? Se pueden publicar estas fotos de las Torres Gemelas en el momento de la muerte de las personas. Se puede publicar una persona que se ha puesto fuego a sí misma. Todo esto lo hemos visto, ¿no? O de este monje en Vietnam que se prendió fuego para protestar contra el gobierno que estaba reduciendo su libertad de religión. O esto, una niña desnuda. Niña desnuda, eso ya está en contra de los pactos de derechos humanos. Dicen, pornografía infantil, ¿no sería eso? Bien, es complicado todo esto. Esta foto ganó el premio Pulitzer, nada menos. Porque era contra Estados Unidos, contra Vietnam, en fin, contra el uso de ciertos químicos, napalm, o niños muriendo. Esto repugna a muchas personas, pero esta cambió la historia de las elecciones de Canadá, entre otras cosas. Bien, o esto, 500 cristianos matados en Nigeria por actos terroristas. Se puede publicar esto, desde luego hay un interés muy social, muy grande detrás de esto. Muchas de estas fotos vale la pena retocarlas y quitarles las vísceras, como en esta, y si somos nosotros los que juzgamos, los abogados de esto, muchas veces es bueno tener en cuenta que, bueno, no todo es cuestión de propiedad intelectual, sino que la propiedad intelectual está en un contexto de derechos humanos y que hay que tomar en cuenta para poder realmente definir qué vale la pena publicar, cómo se publica, qué vale la pena investigar, cómo se investiga, qué vale la pena patentar, cómo se patenta. Esto ha sido, como se dan cuenta, solo una introducción al tema de los derechos humanos en relación con la propiedad intelectual. Espero haber aportado alguna idea por aquí y en todo caso quedo abierto a todas las preguntas que me quieran hacer en directo o por mail. Muchas gracias.